Hola, buen día. Hoy es sábado y quiero compartirles algo de parte de Dios. Y está en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Y dice así la palabra de Dios. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Sí? Y los nombres, yo quiero hacer hincapié un poco en este versículo, los nombres siempre tienen un significado. En ese momento cada nombre tenía un significado. Bartimeo significa hijo de. Timeo, que es su papá, significa honor. Entonces estamos hablando de un hijo de honor. Ese era el significado del nombre de Bartimeo. Y él estaba sentado junto al camino. Si bien la palabra de Dios dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero él no estaba en el camino, él estaba sentado junto al camino, al lado del camino. Como personas que están a veces en la iglesia, pero no están en la iglesia. Como personas que están en Cristo, pero no están en Cristo. Como personas que están aún cavilando a veces en dos pensamientos. Y dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y haciendo hincapié en estos otros versículos, nosotros entendemos que a veces nosotros clamamos a Dios, pero no solamente en nuestro entorno, como en esta ocasión le decían que ya se callara, que ya no le clamara más a Jesús, sino que a veces nuestra propia mente, nuestra propia conciencia nos dice hasta cuándo voy a seguir en proceso, hasta cuándo voy a seguir clamando, hasta cuándo voy a seguir esperando, pero esta no era la actitud que tenía que tenía Bartimeo. Bartimeo volvía a clamar peor todavía, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, en el versículo 49, dice, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y realmente nosotros podríamos hablar mucho, ¿sí?, en torno a estos versículos. El Espíritu nos podía revelar un sinfín de cosas, pero yo lo que quiero decirle en este día, que lo primero que hizo ante el llamado del Señor fue arrojar lo que a él lo tenía atado, fue despojarse de esa capa, que la capa tal vez para él sería útil de una u otra manera, pero él se despojó de esa capa y fue a Jesús. Cuando fue a Jesús, el Señor le pregunta qué es lo que quiere, como hoy nos pregunta a nosotros, qué es lo que necesitas. Y nosotros empezamos con un montón de rodeos a decirle, preciso esto, pero esto así, pero esto de esta manera. Y Jesús quiere que vos seas claro, porque Él podría haber dicho, quiero una capa mejor, o tal vez quiero estar un poquito más cerca del camino, o tal vez quiero un bastón blanco, o tal vez quiero que alguien me acompañe, pero no. Los dos fueron al fondo del asunto, a la raíz del asunto. Bartimeo le dijo, yo quiero recobrar la vista. Eso era lo que más necesitaba Bartimeo en ese momento. A veces nosotros necesitamos algo y vamos y le pedimos al Señor ese algo. Y tal vez Dios no nos dé ese algo y nos dé otra cosa. Porque a Bartimeo sí le devolvió la vista. Y acá dice que él recobró su vista, o sea que Bartimeo había visto en algún momento. Bartimeo no era ciego de nacimiento, pero lo que dice el versículo 52 es, vete, tu fe, o sea, la fe que hizo que él buscara a ese Jesús que él no veía y que él gritara, y a pesar de que la situación o las condiciones o la persona o su conciencia le gritaban, ya no le grites más al maestro, la fe hizo que él le gritara aún con más fuerza, con más vehemencia al Señor. Y entonces Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Bartimeo sabía que lo que él necesitaba
era la vista, recobrar su vista. Pero Jesús sabía que lo que Bartimeo necesitaba era salvarse. Muchas veces nosotros le pedimos algo, pero el Señor está detrás de otros intereses. Jesús quiere que nosotros seamos salvos. Jesús quiere que nuestros hijos sean salvos. Jesús quiere que nuestro entorno sea salvo. Jesús quiere y murió para que el mundo sea salvo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida, la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, no es que sean prosperados, no es que tengan auto, no es que tengan casa, no es que tengan un amor, no es que tengan un ministerio, no es que recobre la vista. O sí, pero primero la salvación. Vete, tu fe te ha salvado. Y después de eso le concedió lo que le había pedido. Dios pone tu milagro fácil. Yo quiero que vos que estás escuchando este audio entiendas esto. Dios no es un Dios complicado. No tenés que caminar por arriba de la sal, no tenés que ir a hacer un sacrificio, no tenés que andar de rodillas, no tenés que hacer ni siquiera un ayuno para recobrar la vista. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere que seamos misericordiosos y Dios quiere decirte en este día, en esta hora, en este audio, que Dios pone tu milagro fácil. ¿Cómo? ¿A dónde está mi milagro? Al alcance de mi boca. En el versículo 46 a las claras habla de cuál era la condición de este hombre que era un hijo de honor. Y digo, ¿qué significado tiene nuestro nombre? Gustavo, Alicia, Carlos, Roberto, no. Nuestro nombre es hijo de Dios. Él era hijo de honor. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos en el camino o estamos al costado del camino? Porque aún la Biblia dice que David dice, mientras silencié mi pecado, mientras silencié el homicidio que cometí, se envejecieron mis huesos. Él estaba en el templo, él estaba en el palacio real, pero estaba al costado. Muchos estamos en la iglesia, pero al costado. Muchos estamos aún predicando, pero al costado. Hemos conocido al Dios de la iglesia, pero al costado del camino. Hemos conocido al Dios de la iglesia, pero le damos 1.000 millones de vueltas para entender que el milagro está fácil, está al alcance de tu boca. ¿Qué es un milagro? Es una intervención divina del Espíritu Santo sobre el pecador que tiene un problema y tiene fe. Entonces, ahora que conozco la definición de milagro, digo, vos que estás escuchando y yo somos pecadores. Primer requisito cumplido. Segundo requisito, ¿tenés un problema? Yo también. Segundo requisito cumplido. Pero acá viene, ¿tenés fe? Porque a Bartimeo le dijo, tu fe te ha salvado. Y tu fe hace que yo te devuelva la vista. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Si ya hemos reconocido eso, nuestra condición, lo que es importante es reconocer nuestra condición, nuestra enfermedad, nuestra necesidad, nuestro padecimiento, nuestra debilidad, nuestra miseria. Tenés que reconocerlo porque no podemos andar por la vida con una careta porque llega un momento que te va a costar respirar. A veces hay que sacarse la máscara. Versículo 47 dice, cuando oyó que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir, ahora entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Correr, buscar, clamar, romper barrera, toda barrera que te impida llegar a Cristo en este día para pedirle tu milagro, es necesario que vos la rompes. Versículo 49, es bueno que entiendamos porque dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Hermano y hermana que estás escuchando, Jesús te está viendo. Jesús te está escuchando. Jesús te está entendiendo. Así como envió a sus discípulos y él se quedó alrededor de 5 kilómetros de distancia a la madrugada, al oscuro, orando, dice que en cierta ocasión en el medio del mar que ellos estaban cruzando en la barca, ellos estaban pasando un momento de tribulación, ellos estaban siendo atormentados por las olas, por el viento, por la tempestad, pero Jesús no estaba mirando las olas, Jesús no estaba mirando el viento, Jesús no está mirando tu problema, Jesús no está mirando tu enfermedad, Jesús no está mirando tu necesidad económica, Jesús está mirando lo mismo que miró en sus siervos. Dice que el Señor vio su fatiga. Entonces hoy es un día en el cual tenés que ir, tenés que entender que tenés que romper barreras porque Jesús sí te está viendo. No preguntes dónde está el Señor en mi problema. Jesús sí te está escuchando. Ya no digas más, Dios a mí no me escucha. Jesús sí te entiende. No digas que no te entiende, pero te está diciendo algo. Ten confianza. Te estoy llamando.
Hay 3 pasos que vos tenés que entender y sentir ante el llamado de Dios. Y el primero está en el versículo 50, entonces arrojando su capa. Si nosotros leemos Efesios capítulo 4 del 22 al 27, nosotros vamos a entender que lo primero que yo tengo que sentir en ese llamado es desechar lo viejo. Yo tengo que desechar lo viejo. Bartimeo sabía que si Jesús me llama, yo ya no voy a necesitar mi capa. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser más ciego. ¿Por qué? Porque todo lo que pide en oración creyendo, Dios lo va a hacer. Así dice Mateo capítulo 21, versículo 22. Entonces yo tengo que como primera medida desechar mi orgullo, desechar los vicios, desechar las creencias falsas, desechar mi desánimo, mi depresión, desechar mi alma, desechar mis recuerdos, desechar lo viejo, desechar todo aquello que me tiene atado al pasado. Basta de estar atado al pasado. A veces Dios te pone situaciones para que entiendas, tenés que ponerle un punto final al pasado, tenés que ordenar todo de tal manera para que ninguna persona pueda enseñorearse del pasado. Versículo 51, vamos a ver la segunda clave que debemos de sentir al ser llamados, y es una dependencia absoluta de Dios. El 51 dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, quiero recobrar la vista. Entonces el primero, desechar lo viejo. El segundo es tener una dependencia absoluta de Dios en oración, en clamor, en intimidad, y así vivir la vida como venga la vida, porque si estoy en oración, en clamor y en intimidad, todo lo que venga va a ser filtrado por Dios. Me guste o no me guste, hay cosas que por más derecho, por más en oración y en clamor y en intimidad que estés, van a suceder en tu vida. Pero tenés que tener paz, porque el Señor te está mirando, porque el Señor te está escuchando, porque el Señor te está entendiendo, porque el Señor no va a escuchar que vos digas no puedo más. Él sabe cuando vos no podés más. Somos muy rápidos para decir no puedo más. Dios está mirando tu fatiga también. Y el versículo 52 nos dice cuál es la tercer clave que debo de sentir en ese llamado. Es el recibir. Es el recibir, el mover de su mano a mi favor. Porque el versículo 52 le dice clara, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado y te devuelve la vista. Y enseguida seguía a Jesús en el camino. O sea que lo que más le interesaba al Señor desde el versículo 46 y ahora en el 52 nos muestra es que Él estaba siendo un hijo de honor al costado del camino. A Dios le importa mucho más que tu economía, que tu bienestar, que tu salud, que todas las cosas que vos pensás que son sumamente importantes, y lo son. Pero al Señor más le importa que vos estés en el camino, porque termina todos estos versículos y Él termina siendo salvo y con vista. Pero no solamente eso, dice que seguía a Jesús en el camino. Ahora el Señor te pregunta en este día, ¿qué es lo que necesitas? Porque yo pongo el milagro muy fácil, lo pongo al alcance de tu boca. Y Dios te pregunta hoy concretamente, ¿qué es lo que vos necesitas? Jesús se convierte hoy en lo necesario. ¿Necesitas sanidad? Yo soy Jehová Rafa. ¿Necesitas provisión? Yo soy Jehová Shireh. ¿Tenés un montón de problemas, aflicciones, tribulaciones? Yo soy Jehová Shalom, tu paz. ¿Estás de batalla en batalla y no ves la victoria? Yo soy Jehová Nisi, yo soy Jehová la victoria. Es necesario que entiendas que el Señor se convierte en lo que vos necesitas en este día, pero que entiendas también que todo esto es mucho más práctico. Es mucho más cerca, es en el poder de tu boca. Jesús iba de salida de la ciudad. Es como cuando está terminando el culto y nosotros nos vamos. Es cuando nos arrodillamos y empezamos a orar y no escuchamos la palabra de Dios. Claro, si solamente hablaste vos, no le diste un tiempo para el Señor. Hubo una mujer que estaba encorvada desde hacía muchísimo tiempo y ella entró un sábado a la sinagoga. Ella sabía que los sábados no se podían hacer milagros. Ella sabía que solamente iba a entrar a alabar el nombre de Jesús. Pero cuando ella entró, Jesús hizo 3 cosas también muy prácticas. La miró, la llamó y la sanó.
Acá estaba de salida él. Bartimeo no estaba agendado en Jericó. Jesús no fue por Bartimeo a Jericó. Él estaba de paso, pero su fe lo metió en la agenda. No te importe si estás o no estás en la agenda de Dios. Metete en la agenda. Jesús no estaba pensando en Bartimeo. Jesús no estaba pensando en la encorvada. Jesús no estaba pensando en Jairo. Pero la fe que hizo que ellos se acercaron, al igual que la mujer con el flujo de sangre. Yo me voy a acercar. Los discípulos me lo impiden. A mí no me importa, me voy a tirar y voy a tocar del borde del manto del Señor. Bartimeo sí estaba pensando en Jesús. Entonces no pienses si estará pensando o no en vos. Vos enfocate en Él. Hay momentos en que deberás ser violento. Hay momentos en que deberás ser violenta. Y debes activarte, hermano y hermana. Deberás agendarte, aunque parezca que es tarde. Si no me toca, yo lo toco. Así debe haber pensado la mujer con el flujo de sangre. Yo voy a ir atrás, pero si él no me habla, yo le hablo. Si no me toca, yo lo toco. Si no lo veo, él me verá. Así debe haber pensado Zaqueo. Porque dice Zaqueo, me voy a subir, voy a correr, me voy a subir un árbol bien alto, a pesar de... A la mujer la mujer con el flujo de sangre tenía obstáculos para tocarlo. Jairo tenía obstáculos para tocarlo. La mujer encorvada tenía obstáculos para tocarlo, porque era un sábado, un día de reposo. A Jairo le dijeron, ya no lo molestes al maestro, tu hija murió. A la mujer con el flujo de sangre, los siervos le dijeron, no te acerques, no lo molestes. A Zaqueo su estatura le impedía, pero él dice, yo voy a subir un árbol y él no me va a ver. Pero no importa, si él no me ve, yo lo voy a ver. Sin embargo, cuando pasó por debajo del árbol, el Señor elevó su mirada y le dijo, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Bájate, yo ya te vi. Siempre Dios te está mirando. Esto es para ti. Hay males que tienen que terminar en este mismo día. Hay males que tienen que terminar ahora. Alrededor de las 3 de la tarde de un día sábado del mes de marzo, hay males que tienen que terminar, que si tuvieron una hora de inicio, hoy tienen una fecha de caducidad. Quien quiere tener fe como Bartimeo, es necesario que tengamos esa fe, porque en casi todos los casos el Señor le dijo, conforme a tu fe te ha salvado. Si se entiende, cosas malas terminan en tu casa hoy. Tiene que haber una nueva visión hoy. Provócalo, grítale, clámale. Aunque la situación te mande a callar, si tu situación te manda a callar, postrate y grítale más. Porque el Señor se la hizo fácil a él y te la está haciendo fácil a vos. Puso en su boca el declarar palabra de restauración. Su vientre llenó su boca. Mi amado, mi amada, es necesario alinear tu boca a la palabra. Te repito, el Señor nos está preguntando a todos nosotros, ¿qué quieres que yo haga? Entonces es tiempo de que vos vengas, tomes, recibas lo que Dios te está dando. Es tiempo de provocar tu milagro. Esto es para los que queremos. Es tiempo de que lo provoquemos. Si provocamos al Señor, de Él solamente va a salir poder y amor. La mujer con el flujo de sangre lo tocó. Jesús dijo, alguien me tocó. Los discípulos dijeron, nadie te tocó. Y Jesús dijo, sí, yo sé que alguien me tocó porque ya salió poder de mí. Cuando lo toque, va a salir poder de Él. Y ese poder va a ser tu milagro. Y el Señor te va a decir, vete, tu fe te ha salvado. Y ahora recibe el milagro.